Cuando el río suena en sus aguas, siempre algo bueno trae, al menos el que fluye desde este espacio informativo y de análisis en la opinión de Yucatán. Hoy pues tenemos un programa que yo llamaría estelar porque mucho le agradezco nos haya aceptado la invitación al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gracias. Al licenciado José Enrique Goff-Ayoud, que nos haya destinado un ratito de su tiempo para venir a conversar con usted, más que conmigo, de algunos temas inherentes a esta importante, pues no dependencia, porque no depende del gobierno, es un organismo autónomo, ¿verdad? Pero sí es un órgano que vela por los derechos que usted y yo tenemos por el solo hecho de haber nacido y de ser habitantes de este estado. Y bueno, pues yo no quisiera consumir el tiempo en cosas innecesarias, sino más bien entrar en materia, mi estimado presidente, si así me lo permites. Claro que sí, no, al contrario, muchísimas gracias Fernando por la invitación y las veces que nos inviten aquí estaremos y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Recientemente la presidencia de este organismo presentó ante el Congreso del Estado un informe anual de actividades, de acciones llevadas a cabo. ¿Cuál sería la esencia, los puntos principales que habría que destacar de ese informe? Claro, como bien señalas, durante el mes de febrero, el pasado mes de febrero, tuvimos la obligación de rendir un informe anual de actividades ante el Pleno del Congreso del Estado, en el cual se plantearon diversas situaciones sobre todas las actividades y sobre la situación actual que guarda los derechos humanos en nuestro estado, y podemos destacar que se planteó que recibimos cerca de 4.300 solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos, es decir que casi atendemos a cerca de 12 personas al día, 12 ciudadanos al día hacen uso de la institución, lo cual creemos que habla de la confianza que tienen en la institución y que desde luego hay que seguir trabajando en seguir generando esa confianza en la sociedad yucateca, ¿no? Se recabaron cerca de 400 quejas que fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos y de las cuales se emitieron 26 recomendaciones a las autoridades responsables, quienes fueron señaladas principalmente fueron los cuerpos policiales, como son la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos de Mérida, Progreso, Valladolid, Humán, entre los más importantes, ¿no? Y los hechos violatorios que se registraron con mayor frecuencia por parte de las autoridades fueron la prestación indebida del servicio público, las detenciones arbitrarias, los allanamientos de morada, las lesiones, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como también las violaciones al derecho de las niñas y los niños, entre las principales. Y un dato importante, Fernando, que resulta señalar, es que fueron sancionados cerca de 380 servidores públicos, que es algo que vamos a buscar mucho en la institución, de manera que se pueda restituir al ciudadano en el goce de su derecho, la brevedad posible, y de que se sancione a los funcionarios públicos que violen los derechos humanos. Creemos que este es un método que inhibe que se sigan presentando y que queden impunes violaciones a derechos humanos. Y el usuario, el que presenta una queja, generalmente queda satisfecho, medianamente satisfecho o no. Claro, lo que buscamos es que sea satisfecho al menor plazo posible, y parte de eso enfocamos mucho del trabajo de la comisión a buscar la conciliación, que en la conciliación es donde podemos restituir al ciudadano de manera pronta en el goce de su derecho afectado, sin tener que llevar todo un proceso de tramitación del expediente que acabe en la emisión de una recomendación, que bien, aún con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, estas siguen siendo no obligatorias, siguen siendo no vinculatorias para la autoridad, y por eso buscamos fortalecer al organismo. Donde más fuerza hay es en el momento de la conciliación, donde podemos, para no ser exhibida la autoridad, que se le restituya en el goce del derecho al ciudadano y que se sancione al funcionario público que incumpla o que cometa alguna violación a sus derechos. Se ha señalado como una de las dependencias, y tú lo has dicho hace un momento, que mayor número de quejas se reciben de ella, a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, cosa que es hasta cierto punto entendible por el tipo de trabajo que ellos realizan. Veamos, no me imagino que detengan a un delincuente y le digan: estimado caballero, quisiera usted ser amable de subir a la patrulla porque está usted detenido, le vamos a llevar a la cárcel. Sí, como no, y se suba. Entonces ahí siempre hay algún margen de violencia, a veces excesiva, habría que reconocer. ¿Cómo
estar en ese punto fino de cuando el ciudadano tiene la razón al presentar una queja de violación a sus derechos humanos? Mira, pues hay muchos supuestos en estos casos, ¿no? Desde luego que los cuerpos policiales, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y como a nivel federal, son las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, porque son las autoridades que tienen un contacto masivo con la población, ¿no? Son las autoridades que no solamente realizan labores de protección y de vigilancia, sino también de asistencia y de ayuda a la ciudadanía, y son más proclives a cometer violaciones a derechos humanos, lo cual es entendible, mas no es justificable. Y parte de eso es que a finales del mes de noviembre, iniciamos con la Secretaría de Seguridad Pública de manera inédita, porque nunca se había capacitado a cerca de los 4,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que iniciamos conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un programa específico de capacitación que nos va a llevar todo este año y que debemos de concluir a finales del año, de manera que se pueda brindar todas las herramientas necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública, a los elementos policíacos, que ellos puedan identificar esa línea que a veces es muy borrosa entre el uso justificado de la fuerza y la violencia, entre el uso de la autoridad y el abuso de autoridad, que por motivo de sus propias funciones, pues muchas veces se va borrando, ¿no? Se va volviendo difusa, y queremos darle a los cuerpos policiales todas las herramientas posibles para que ellos puedan diferenciar con toda claridad que cuando están cometiendo un abuso de autoridad, ¿no? Y en su caso, que si se siguen cometiendo, pues que sea con pleno conocimiento de causa y no sea por desconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Otro de los temas que he visto en los medios impresos, que ha sido de atención especial por parte de la Comisión de Derechos Humanos que presides, es el tema de las cárceles. Así es. ¿Cómo están hoy día? Mira, con base en las atribuciones que nos confiere la ley, realizamos las supervisiones a todos los centros de salud, a las cárceles municipales, a los centros de reinserción social del Estado, y te puedo comentar que en el tema específico de las cárceles municipales, estas en un 67-68% de las cárceles municipales están en condiciones deplorables, ¿no? Están en condiciones que atentan contra la dignidad de las personas que se encuentran por algún motivo detenidas temporalmente ahí, y que es algo que hemos buscado el acercamiento y que seguiremos buscando con los alcaldes, el potencializar estos centros, estas cárceles municipales, de manera que a las personas que se encuentran detenidas ahí, pues no se cometa violaciones a sus derechos humanos y sobre todo no se atente contra la dignidad humana de las personas, ¿no? Y me refiero al hecho de que son cárceles que muchas veces no tienen pisos, están en tierra, no tienen baños, no tienen iluminación artificial, a veces ni siquiera tienen iluminación natural, no cuentan con los servicios mínimos indispensables para garantizar una estancia digna, ¿no? No están ventilados, situaciones como estas que desde luego necesitamos, y tampoco pedimos que sean cárceles de lujo, ¿verdad? Tampoco no pedimos que sean hoteles, sino que simplemente se cumplan con algunas cuestiones que vayan enfocadas a la dignidad. Por ejemplo, el no llevar una bitácora de registro de ingresos y de egresos de las personas que entran y salen. Nos ha tocado que cuando hacemos la supervisión, una persona ingresa por una falta administrativa, por estar tomando en la vía pública, ingresa, cambian de turno en las comandancias, y como no hay un registro, no saben, ni siquiera saben que hay una persona en la cárcel pública, ¿no? Y ha pasado de que se queda más de 72 horas ahí sin agua, sin alimentos, y vuelven a cambiar de turno y no tienen un registro de que hay unas personas. Y luego da lugar a abusos de autoridad, sobre todo en aquellas poblaciones pequeñas en donde el alcalde se siente el dueño del pueblo y dice, tú me la debías porque miraste feo a mi hija el otro día, ahí te vas a quedar. Así es, cuestiones como estas que son que procuramos que se vayan llevando, ¿no? Como la bitácora, como el registro de pertenencias, registro de visitas, que parecen a veces sencillas y dices, bueno, ¿cuánto más va a afectar? Y afectan muchísimo, ¿no? El hecho de que siempre hemos observado que las comandancias se encuentran lejanas a la cárcel pública y que no tienen la correcta supervisión permanente que debieran de tener sobre las personas, y que a veces ocasiona que la gente se suicide al interior de las cárceles sin que haya una adecuada supervisión por parte de la autoridad. Hoy es Día Internacional de la Mujer, de modo que tema prácticamente obligado, pero no obligado en el sentido de que me va a regañar alguien si no lo hago, sino porque, digamos yo, comprometido. ¿Cuál es la situación de las mujeres en materia del respeto que bien merecen sus derechos humanos?
Claro, como bien dices, el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer, que creemos que es una fecha importante, más que para celebrar, para reflexionar y para generar conciencia sobre la situación que guarda el tema de la mujer en nuestro país y desde luego en nuestro estado, en el que si bien se han registrado avances importantes en la lucha de las mujeres por la consecución de sus derechos, también es una fecha importante para reflexionar sobre lo mucho que nos hace falta para verdaderamente alcanzar esa igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que tanto debemos, ¿no? Consideramos que hay avances importantes como por ejemplo el que se ha visibilizado la problemática de la mujer, como el tema que el tema de la mujer hoy se encuentra vigente en todos los discursos públicos y se encuentra como método de legitimación del poder público también, como el hecho de que hoy el Estado cuenta con un centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia, como la reciente aprobación del Congreso del Estado de la ley de igualdad entre mujeres y hombres, y avances como estos que de verdad son significativos y son peldaños en la lucha en la construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos, pero también es preciso observar, Fernando, que hace falta mucho camino por recorrer en este tema. Así es, yo quisiera que este día algún día no existiera, porque a mi entender, y si estoy equivocado o tienes una opinión diferente, el día lo creamos por un sentimiento de culpa. Sabemos que les debemos y en tal virtud creamos un día para reflexionar o celebrar, dicen algunos, no sé qué celebrar. En casa me dice mi esposa, bueno, eso de que te llamen y te feliciten, pues yo no me tengo la culpa de haber nacido mujer, eso no es un mérito. Al contrario, es un día que nos debe de llevar, como bien decías, a la reflexión y no solo al discurso. Bueno, termina el discurso, ¿y qué hacemos? Así es. Mira, yo te diría que bien, es un día que, pues yo considero que es importante porque es un día en el que se visibiliza la problemática de la mujer, ¿no? Y para reflexionar sobre los pendientes. Yo te diría que una de las principales problemáticas a la que se enfrenta la mujer actual es la violencia en todas sus formas, la discriminación y el acoso sexual y el acoso laboral que desafortunadamente algunas mujeres yucatecas siguen sufriendo en sus fuentes de empleo, ¿no? Y te diría que hoy vislumbramos, además de la violencia física, psicológica, emocional, económica, hoy vemos un nuevo tipo de violencia que es la violencia a través de las redes sociales, en donde la mujer muchas veces es expuesta, es victimizada de maneras y con imágenes que atentan contra la dignidad humana, ¿no? Y que es un nuevo tipo, un fenómeno de violencia que se está presentando con la propia progresividad de los avances tecnológicos, con las nuevas tecnologías y que sin duda generan también y laceran a las mujeres y a nosotros como sociedad también. Se habla, por ejemplo, de la clasificación del feminicidio y hace poco hubo un caso muy sonado de una chica que desafortunadamente fue privada de la vida. Y que si se tipifica o no como feminicidio el delito. Así es. No sé si en algún momento se puede poner en la balanza si vale más la vida de un varón o de una mujer. Para mí es un homicidio. Tan delito y pecado resulta matar a un hombre como a una mujer. Sí, yo creo que lo importante en estos temas es que no queden impunes, ¿no? Sin embargo, ni unos ni otros. Ni unos ni otros. Sin embargo, también recientemente, hace 1 año o 2 años, se tipificó el delito del feminicidio, cosa que en nuestro Código Penal ni siquiera existía, hoy existe. Y bueno, también vemos como muy buena señal el hecho de que la Fiscalía General del Estado haya ya implementado un protocolo de actuación policial, pericial y ministerial, de manera que se puedan establecer con toda claridad cuando se comete un delito y que sea por causa de género, por el hecho de ser mujer, se le haya dado muerte, pues que pedimos que la Fiscalía haga un trabajo serio y que actúe con toda diligencia para llevar a cabo las investigaciones y que permitan verdaderamente sancionar el delito del feminicidio y que es un tema de justiciabilidad para las mujeres y reiterar desde luego que lo importante es que no queden impunes estos crímenes. Así que se cometan. Y esos casos de violencia sexual, económica, en donde, pues recuerdo aquella canción de La Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, tú pagas la renta, el teléfono, la luz, ahí me das el vuelto. Así es. ¿Alguien pensaría que sucede más en niveles sociales bajos que en la alta sociedad? Pero tal vez no es así. Mira, nosotros consideramos que el tema de la violencia es transversal a todas las clases socioeconómicas y desde luego el tema de la violencia hacia la mujer consideramos que se agrava en el interior del Estado
porque además de presentar la problemática de violencia a la que se enfrentan tanto las mujeres citadinas como la mujer rural, además en el caso de las mujeres del pueblo maya, se enfrentan a un difícil acceso a la educación, un difícil acceso al trabajo, un difícil acceso a la vivienda, a la justicia, situación que es evidentemente más grave en el caso de la mujer del pueblo maya, ¿no? Sin embargo, también consideramos que como sociedad no podemos dejar esta responsabilidad solamente a las autoridades, ¿no? Claro. Es decir, las leyes por sí solas y la aplicación de las leyes no va a resolver la problemática, sino que esto es un trabajo y una tarea compartida de todas y todos. Como sociedad tenemos derechos, efectivamente, pero también tenemos responsabilidades. Por supuesto. Y yo creo que es importante hacer un llamado también a la sociedad en ser corresponsables, ¿no? En nuestra corresponsabilidad que tenemos de que a cada derecho le compete una responsabilidad, y tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, pero también tenemos la responsabilidad de no ejercer violencia, cosa que hoy vemos a través de las redes sociales, como en el ámbito particular, en el ámbito privado, aprovechándose del anonimato, gente victimiza a las mujeres de manera que atenta contra su dignidad humana y que laceran no solamente a la mujer, sino a su familia, a sus hijos y a la propia sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que trabajar en la cultura del respeto por los derechos humanos y de nuestras responsabilidades también, que como sociedad debemos asumir. Claro. Dos preguntas no quisiera dejar de hacer. Una, ¿existe la creencia, el posicionamiento, la postura de mucha gente, yo lo he oído muchas veces, de que la Comisión de Derechos Humanos, nacional o estatal según el caso, defiende y protege a los malos de la película? Así se dice, no digo que así sea. Sí. Es cierto, es un estigma, y creo que para caminar hacia una sociedad naturalmente respetuosa de los derechos humanos debemos de romper con ese estigma. La protección y defensa de los derechos humanos, lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia. Vamos, por ejemplo, ahorita oigo decir, pobre Chapo, no lo dejan dormir, lo despiertan cada 3, 4 horas, qué sé yo. ¿Y cuántas madres de familia no han dormido porque sus hijos fueron reclutados por la delincuencia, los convirtieron en sicarios? ¿Cuántos papás y mamás no han dormido por la preocupación del involucramiento de familiares en esos cárteles de la droga, o han sido muertos por los varones de la droga? Claro, desde luego, y como organismos públicos de derechos humanos no pedimos que exista impunidad, tampoco pretendemos defender al delincuente, sino lo que pedimos es que se aplique todo el peso de la ley con base en la legalidad, que es la única vía por la cual se puede alcanzar la plena justicia. Creemos que no podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad, es decir, como el Chapo cometió ilegalidades, pues vamos a plagar de ilegalidades. Claro, no es venganza. Claro, exacto, ¿no? Vamos a hacerlo responsables de acuerdo con la legalidad y que se le aplique todo el peso de la ley, ni más ni menos. Eso es lo que buscamos, y que finalmente con el nuevo sistema de justicia penal, Fernando, que entró en vigor ya, existen muchos, pues digamos, malos usos y costumbres dentro de los cuerpos policíacos que hoy hacen que cometen violaciones a la legalidad, y que el juez necesariamente, al haber irregularidades en la integración del expediente, siendo culpables o presuntamente culpables, los tiene que dejar en libertad. Yo creo que si no respetamos los derechos humanos, vamos a generar impunidad. Yo creo que respetando los derechos humanos vamos a verdaderamente ejercer justicia, y que pedimos que se le aplique todo el peso de la ley. Nunca pedimos que no queden impunes, ¿no? Sino que también que se le aplique todo el peso de la ley con base en la legalidad. Aunque yo me muero un minutito más, ¿cómo nace el interés de Enrique Goff por los derechos humanos? Cuando egresaste de la facultad, ¿alguna vez te viste como el ombudsman de Yucatán? No, jamás. De hecho, yo trabajaba en una asociación civil, yo soy licenciado en Derecho, que trabajaba en una asociación civil, y que el presidente anterior, el doctor Jorge Victoria Maldonado, quien fue secretario ejecutivo, cuando él asume la presidencia, sabiendo de mi interés en el tema de los derechos humanos, y que yo trabajaba en una sociedad civil donde nos ayudamos al combate a la delincuencia, a la prevención del delito, me invita a trabajar con él, y es como yo me integro a la Comisión de Derechos Humanos hace 9 años. Y bueno, todavía la comisión no era lo que es ahorita, no era el organismo tan posicionado como es ahorita, ni tampoco la gente conocía exactamente el tema de los derechos humanos como hoy ya lo conoce, y fue como yo llego a la comisión, y después de 9 años estudié una maestría en derechos humanos,
y fue cuando le entré al proceso y tuve la fortuna y la gran responsabilidad que asumí también de presidir este organismo de manera unánime por la 60ª legislatura del Congreso del Estado. Vaya que caminando se hace camino, como decía Antonio Machado, se hace camino al andar. Y aquí pues mientras las aguas fluyen, la vida también fuera de este estudio, y eso nos lleva a concluir esta entrevista, esta plática en Cuando el Río Suena, no sin antes expresar de nueva cuenta mi agradecimiento por este favor y sobre todo por atender el interés de la ciudadanía. No, al contrario, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos en La Opinión que nos ofrezca. Hasta pronto.